¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a este noveno video del curso de métodos numéricos en el cual veremos la programación del método numérico de bisección. Para llevar a cabo una correcta ejecución de este material, es necesario que hayas realizado cada uno de los pasos descritos en el video número 7. Comenzaremos por mencionar que para realizar la programación de un método numérico es necesario contar con bases fundamentales en el ámbito de la programación, ya que esto facilitará en gran medida el desarrollo de un código matemático. Dentro de los conocimientos que son necesarios al momento de realizar la programación se encuentran el diseño de algoritmos y diagramas de flujo, sentencias selectivas e iterativas, además de las funciones básicas de entrada y salida de funciones. Para realizar la programación del código en Octave, es necesario contar con un algoritmo bastante sólido capaz de resolver el problema. La forma más práctica de verificar que un algoritmo es funcional es simplemente ejecutarlo nosotros mismos, es decir, resolver un problema con los pasos que hemos descrito. A continuación, tenemos un algoritmo funcional para resolver un problema mediante el método de bisección. Lo primero que debemos de conocer es que cualquier programa que ejecutemos siempre necesitará de información del usuario. Para este caso y para la aplicación que vamos a realizar, será necesario definir la función f de x a utilizar, definir el intervalo inicial xa, xb y definir la tolerancia de error relativo porcentual, los cuales serán nuestros primeros tres pasos del algoritmo. Después de esto, debemos de verificar que se cumpla la condición del teorema de Bolzano. Para esto, estamos condicionando en un formato si, que si el producto f de xa por f de xb es menor que 0, ejecutaremos el método de bisección. Por otro lado, en dado caso de no cumplirse, simplemente solicitaremos un nuevo intervalo inicial, ya que no tendrá caso ejecutar el método de bisección en un intervalo que no cumple este teorema. Para aquellas situaciones en las cuales sí se cumple el teorema de Bolzano, condicionaremos ahora con una condición del tipo mientras. Y esto lo haremos con el error relativo porcentual cuando éste sea mayor al que hemos definido anteriormente. Lo que haremos mientras esta condición se cumpla será calcular el valor medio del intervalo y realizar los cambios de xr a xb y xr a xa. Y esto lo haremos con una condición del tipo si, cuando f de xa por f de xr sea menor que 0. Si esto se cumple, cambiaremos a xr por xb y en dado caso de no cumplirse, cambiaremos a xr por xa. Y después de cada uno de estos cambios calcularemos el error relativo porcentual y verificaremos si la condición mientras se sigue cumpliendo. Una vez que esta condición deje de cumplirse, enseguida daremos una salida a los datos, los cuales podrán ser el valor de la aproximación, el valor del error y el número de iteraciones realizadas. Ya que el algoritmo se encuentra completamente desarrollado, el siguiente paso a considerar es llevar ese algoritmo a una representación en diagrama de flujo, en la cual será mucho más sencillo visualizar cuáles serán las secuencias de entrada, las secuencias de proceso y las secuencias de salida, además de poder identificar el flujo en las sentencias selectivas e iterativas. Dentro del diagrama de flujo podemos observar lo siguiente. En primer lugar tenemos la parte del inicio del programa, recordando que este se representa con un óvalo. Posterior a esto tendremos tres entradas de datos al sistema, siendo estas la función f de x, el intervalo inicial y la tolerancia de error. Ya que tenemos estos tres datos, el siguiente paso es tomar nuestra primera decisión y esto lo haremos con una decisión del tipo selectiva, en la cual, en caso de no cumplirse, simplemente solicitaremos otro intervalo inicial y esto lo haremos con una salida de datos del sistema. Si la condición selectiva se cumple, pasaremos ahora a una toma de decisión nueva, pero esta vez será del tipo iterativa, en la cual, de cumplirse la condición, comenzaremos a ejecutar el método de bisección, en la cual haremos un proceso de información al calcular el valor medio, haremos una nueva toma de decisión del tipo selectiva para determinar si cambiamos xr por xa o xr por xb. Calcularemos el error relativo porcentual en un nuevo proceso y así será mientras la condición del tipo iterativa se cumpla. Una vez que ésta deje de cumplirse, lo que haremos será dar salida a los datos y con ello finalizaremos el programa. En este punto te sugiero copies el diagrama de flujo, ya que te permitirá entender de mejor manera cómo funcionará el código hecho en Octave. A continuación, trabajaremos con la plataforma de Octave, en la cual realizaremos el código de bisección.
Lo primero que haremos dentro de esta plataforma será un borrado de pantalla, recordando que esto lo hacemos mediante el comando clc. Una vez hecho esto, el siguiente paso que tenemos que hacer es cargar todas las paqueterías que ocuparemos durante la sesión. Y esto lo haremos mediante el comando pkg load y enseguida el nombre de la paquetería que queremos cargar. Para nuestro caso será la paquetería symbolic. Daremos enter. Nuestra paquetería ya está cargada y enseguida comenzaremos a declarar todas las variables que ocuparemos durante esta sesión. Recordando que esto lo podemos hacer mediante el comando sims seguido del nombre de la variable que queremos declarar. Para nuestro caso será x. Damos unos segundos a que se ejecute esta acción. Y como podemos observar, ya tenemos nuestra variable x declarada. El siguiente paso será abrir la ventana del editor, la cual podrás encontrar en esta sección, o bien si no la tienes disponible la podrás encontrar en la pestaña Window y darás clic en Show Editor. De este modo ya tendremos activa esta pestaña. Damos clic en ella y nos mostrará la siguiente ventana. En esta área de trabajo lo que podemos ejecutar es lo que se conoce como scripting. El scripting se basa básicamente en la creación de pequeñas librerías para posteriormente realizar su llamado y de este modo no tengamos que escribir el código más que una sola vez. Para que no sea permitida la edición de código, lo primero que tenemos que hacer es guardar el documento y esto lo conseguiremos dando clic justo aquí. Nos mostrará una ventana en la cual se nos pide la ubicación en donde queremos guardar el archivo. Para nuestro caso será descargas. Daremos un nombre al archivo y pulsaremos en guardar. Algo que es importante mencionarte es que los nombres de los archivos no podrán comenzar con números, no podrán utilizar espacios, no podrás utilizar la letra ñ o algún símbolo especial más que el guión bajo. Es decir, solo podrás utilizar letras y números. Recordando que el número no podrá ir al inicio. Tomando como base el diagrama de flujo que te mostré hace unos momentos, la primera acción que se debe de ejecutar en este diagrama consiste en la definición de la función f de x, la cual se traduce como una entrada de datos al sistema. Y esto lo haremos mediante el comando input. Una de las acciones que nos permite realizar el comando input es acompañar la lectura de datos desde el teclado con un mensaje de texto que puede indicar qué información queremos que sea introducida. Y esto lo haremos de la siguiente manera. Abriremos un paréntesis, colocaremos comilla simple y enseguida comenzaremos a escribir el texto que queremos que sea mostrado. Por ejemplo, algo que es importante dentro de la programación es darle la mayor cantidad de información posible al usuario. Y para este caso será cómo es que queremos que sea ingresada esta función. Si queremos que tenga características especiales, algún símbolo en especial o algo que sea de utilidad para nosotros durante la programación. Por ejemplo, en Octave se ocupa el símbolo asterisco para realizar productos y el doble asterisco para poder realizar potencias. Y esto será importante hacérselo saber al usuario. Y lo haremos de la siguiente manera. Si la ventana del editor te resulta a veces un poco pequeña, al igual que en otros programas, puedes redimensionar todas las ventanas. Para este caso lo haremos de la siguiente manera. Ya que hemos introducido todo el texto a mostrar, el siguiente paso será cerrar la sentencia de input con una comilla simple más y esta vez un paréntesis de cierre. Ahora, esta información que será ingresada por el usuario será necesario guardarla en algún lugar en específico. Para este caso ocuparemos la variable f. A diferencia de la variable x que declaramos hace un momento desde la ventana de comandos, la variable f sí es posible declararla aquí, ya que tendrá un valor en específico. A diferencia de la variable x, se le conoce como una variable simbólica, ya que ésta no tendrá un valor en especial.
es decir, podrá cambiar de valor durante todo el código a raíz de una ejecución dentro de Octave. Para comprobar el funcionamiento del código hasta este paso, lo primero que tenemos que realizar será guardar el documento, dirigirnos a la ventana de comandos y ya dentro de ella deberemos indicarle a Octave dónde hemos guardado este archivo. Para nuestro caso será en descargas y como podemos apreciar el documento ya se encuentra aquí. Para realizar la prueba de este documento solamente deberemos de introducir el nombre del archivo. De este modo, Octave mandará a llamar a este documento y ejecutará línea por línea cada una de las acciones que tengamos programadas en él. Pulsaremos Enter y como podemos apreciar, se muestra el texto que ingresamos hace unos momentos. Introduciremos una función cualquiera, por ejemplo, 2x, recordando que para poder realizar productos dentro de Octave, se nos solicita ingresarlo como 2 asterisco x. Para potencias lo haremos con doble asterisco, 2x cúbica más 4x menos 1. En realidad la función que ingreses en este punto no interesa tanto, ya que solamente es para demostrar el funcionamiento que tenemos hasta este momento. Pulsamos Enter y como vemos la variable f ya tiene el valor 2x al cubo más 4x menos 1. Regresamos a la ventana del editor y con el objetivo de darle una mayor presentación a nuestro código, agregaremos dos puntos aquí y un espacio. Y eso será todo por esta primera línea de código. Para avanzar una línea más, solamente deberemos pulsar la tecla Enter. Ahora, recordaremos que dentro del método de bisección es necesario realizar evaluaciones de la función y para ello necesitamos indicarle a Octave que la función f sea una función evaluable. Y para lograr esto ocuparemos la sentencia inline. Lo que realiza inline es convertir una secuencia de caracteres que tenga una forma parecida a una ecuación a una función del tipo f de x. Ahora deberemos indicarle a inline cuál es la función que queremos que convierta. Esto lo haremos con paréntesis, el nombre de la función y cerraremos con paréntesis. Y al igual que lo hicimos en el caso anterior, es necesario indicarle a Octave dónde queremos que guarde esta función f de x. Y para nuestro caso nos servirá la misma variable que ocupamos hace un momento. Es decir, solamente actualizaremos su valor. Por lo tanto pondremos f igual a lo que resulte de inline f. Si tratamos de ejecutar nuestro código en este punto, nos toparemos con un pequeño mensaje de error, el cual se muestra a continuación. Guardaremos el documento, iremos a la ventana de comando y volveremos a ejecutar el código bisección. Un consejo que te puedo dar es que para no tener que ingresar de nuevo letra por letra las funciones que quieras mandar a llamar y que hayas llamado anteriormente, solamente pulses la flecha de navegación hacia arriba y esto te mostrará cada uno de los comandos que has ingresado con anterioridad. Damos Enter, ingresamos la función y al dar Enter recibiremos un mensaje de error en el cual nos menciona que el comando inline debe de tener como argumento una variable de tipo string. Para solucionar este problema nos dirigiremos nuevamente al editor y para convertir la variable a un tipo string agregaremos una línea intermedia, la cual será f igual a char, la función, y esto provocará un cambio de tipo de dato a lo que ha sido ingresado por el usuario. Guardamos el código, regresamos a la ventana de comando y volvemos a intentar el procedimiento anterior. Y como podemos observar, esta vez ya tenemos una función del tipo f de x. Si no queremos que en la ventana de comandos nos sean mostrados los resultados de cada una de las líneas de código, lo único que tenemos que hacer es agregar a cada una de las líneas un punto y coma. Guardamos el código y comprobamos el resultado. Borramos pantalla.
como vemos ya nos serán mostrados los resultados en las líneas que hemos colocado punto y coma. Regresamos al editor, agregaremos punto y coma también a esta línea y avanzamos al siguiente bloque del diagrama de flujo, el cual consiste en definir el intervalo XA y XB. Para hacerlo volveremos a ocupar la sentencia input, quedando de la siguiente manera: XA igual a input, texto, dos puntos, cerramos texto y cerramos paréntesis. Y agregamos punto y coma para que no se visualice en la ventana de comandos. Hacemos lo mismo con XB. Y con eso ya tendremos definido el segundo bloque del diagrama de flujo. Ahora necesitamos definir la tolerancia del error. Ocuparemos la variable tol y al igual que los casos anteriores ocuparemos input. El siguiente paso dentro del diagrama de flujo será una toma de decisión y esta será del tipo si. Recordando en programación, esto se realiza mediante la sentencia if. Damos enter y en automático se nos carga el end if, que dicho de otro modo es hasta donde terminará nuestro if. Ahora, delante del if colocaremos la expresión a evaluar, la cual será f, siendo esta mayúscula ya que así es como le hemos puesto a nuestra función, evaluada en XA multiplicada por la función evaluada en XB. Y esto será menor que 0. En este punto lo que estamos haciendo es comprobar el teorema de Bolzano. Si la condición se cumple, queremos que se ejecute algo. Y este será el método de bisección. Y en dado caso que no sea cubierta, deberemos indicarle al usuario que necesitará ingresar otro grupo de intervalos. Y esto lo haremos mediante el comando else. Cuando solamente queremos mostrar un texto sin la necesidad de que sea ingresado un valor desde el teclado, ocuparemos la sentencia this. Y para el texto lo haremos tal cual lo hicimos con el comando input. En este caso le haremos saber que el intervalo inicial ingresado es incorrecto y que deberá probar con otro intervalo. Acomodamos el código y avanzamos al siguiente bloque del diagrama, en el cual, en caso de cumplirse la condición f de xa por f de xb menor que 0, procederemos a realizar una toma de decisión del tipo iterativa. Y esto lo haremos mediante el comando while. Pulsamos Enter para que nos marque el final del while y colocaremos la expresión a evaluar, la cual será que mientras el error relativo porcentual sea mayor que la tolerancia, queremos que se ejecute el código de bisección. Ahora, para asegurarnos de que esta condición sea cumplida, será necesario preestablecer un valor a la variable ERP, que será nuestra variable para el error relativo porcentual. Y esto lo haremos justo aquí. Y diremos que de forma inicial el error relativo porcentual tendrá un valor de 100. Y de esta manera podemos asegurar que la sentencia while será cumplida. El siguiente paso será calcular el valor medio. Y este valor lo almacenaremos en la variable xr, la cual será igual a xa más xb dividido entre 2. Si dejamos la expresión tal cual acabamos de ingresar, lo que ocurrirá es que a xa le sumará la mitad de xb
y lo que queremos es que primero sume xa y xb y después sea dividido entre 2. Esto lo solucionaremos colocando un paréntesis aquí y otro aquí. Recordando que en matemáticas se ejecuta primero lo que tengamos dentro de un paréntesis. Colocamos punto y coma ya que no nos interesa saber ese resultado. Y el siguiente paso será determinar de qué lado ha quedado la raíz. Y esto lo haremos mediante otra toma de decisión del tipo selectiva. Por lo tanto, colocaremos si o if, marcamos el final de if y enseguida la expresión a evaluar, la cual será f de xa por f de xr menor que 0. Si ocurre que f de xa por f de xr es menor que 0, significa que el teorema de Bolzano no se cumple entre xa y xr. Por lo tanto, xb ya no nos será útil. Es por ello que si esto ocurre, lo que debemos de hacer es que xb valdrá ahora lo que valga xr. Y caso contrario diremos que xa valdrá xr, ya que de no cumplirse la expresión f de xa por f de xr menor que 0, significa que la raíz se encuentra entre xr y xb. El siguiente paso será calcular el error relativo porcentual. Por lo tanto, colocaremos ERP, que será igual al valor absoluto. Para ingresar un valor absoluto dentro de Octave, ocuparemos ABS o ABS, entre paréntesis lo que queremos que calcule el valor absoluto. Y recordando la fórmula, nos queda como XR actual, que en este caso será XR, menos XR anterior. Y en este punto notamos que nos falta una XR anterior. Y esto lo podemos solucionar agregando, al igual que hace un momento, una XR anterior. Y le daremos el nombre como XR ant. Y de valor le daremos 0. Ya que tenemos este valor, lo colocamos aquí. Y esto debe de ir dividido entre la XR actual. Y al igual que lo hicimos para calcular XR, agregaremos un paréntesis aquí y otro paréntesis aquí, para que sea ejecutada en primer lugar la resta y después la división. Por último, multiplicaremos por 100 y tendremos el valor del error relativo porcentual. Algo que es necesario hacer es actualizar el valor de la XR anterior, ya que para la siguiente operación XR anterior deberá valer lo que valga en este momento XR actual, ya que XR actual tomará un nuevo valor. Por lo tanto diremos que será XR anterior igual a XR. De tal modo que este bloque de código será ejecutado mientras el valor del error relativo porcentual siga siendo mayor a la tolerancia que hemos ingresado en este punto. Y una vez que el error relativo porcentual sea menor a esa tolerancia, deberemos dar salida al resultado. Y esto lo haremos una vez la condición while deje de cumplirse. Para dar salida a los valores de las variables ocuparemos la sentencia fprint. Abriremos paréntesis, colocamos comilla simple y enseguida ingresaremos el texto que queremos que sea mostrado. Por ejemplo, el valor de la aproximación es 2 puntos y para mostrar un número o el valor de una variable colocaremos porcentaje f. Ponemos comilla, colocaremos una coma y seguido de esta coma colocaremos qué variable queremos mostrar. Para nuestro caso será xr. Cerramos paréntesis y terminamos con punto y coma. Ha llegado el momento de comprobar el funcionamiento del código. Para esto realizaremos el guardado, iremos a la ventana de comando y mandaremos a llamar a nuestra función. Nos es solicitada la función. Para este caso introduciremos la función que resolvimos cuando vimos el método de bisección, la cual es 2 por x
al cubo menos 7 por x al cuadrado más 4 por x más 2. Nos piden ahora el extremo izquierdo del intervalo inicial, el cual era menos 0.5. Nos piden ahora el extremo derecho del intervalo, el cual será 0. Y finalmente ingresaremos la tolerancia del error, siendo esta 1. Y el resultado arrojado será menos 0.314453, el cual coincide perfectamente con el obtenido cuando resolvimos el ejercicio. Ahora podemos observar que el cursor nos lo ha dejado justo enfrente del resultado anterior. Esto ocurre con la función f'. Para solucionar esto, regresaremos al editor y justo al final del texto que queremos mostrar, el cual se encuentra aquí, agregaremos un salto de línea, el cual se ingresa de la siguiente manera, como diagonal invertida n. Guardamos el código, regresamos a la ventana de comando, damos un enter, ingresamos de nuevo los datos y como podemos observar, esta vez nos ha dejado una línea abajo. Si queremos que nos ha mostrado el porcentaje de error, solamente deberemos de modificar el código. Probando nuevamente la función, esta vez nos es mostrado el nivel de error. Te sugiero compruebes el funcionamiento de tu código con otros ejemplos. Eso ha sido todo por este video, les agradezco la atención prestada y nos vemos en la próxima.